Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis. El día de hoy se llama La Nueva Jerusalén. Y vamos a leer otra vez el capítulo 21 para que entremos en contexto. Dice así: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas cosas son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a la de su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto y el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad eran de oro puro transparente como de vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, en el tema anterior, recordemos rápidamente que nos enfocamos en el versículo 8 y hablamos de este par en par de pecados. Dijimos que no iban a entrar los cobardes, que ellos prácticamente se refiere a los que se van a cobardar y no van a defender el evangelio. Incrédulos, que tiene que ver con los cobardes, porque como no creen, se acobardan. También vimos que eran los
abominables que decíamos que era toda cosa detestable, algo asqueroso delante de Dios, y tenía mucho que ver con la idolatría. Después vimos que estaba relacionado con los homicidas, porque los actos idolátricos que hacían en los tiempos antiguos y que hoy en día sé que se siguen haciendo algunos como antes, pues llevan en sí actos homicidas. Ellos sacrifican gente para sus dioses. Y luego también hablamos acerca de el siguiente par, que eran los fornicarios y hechiceros, y también esta relación que hay entre estos actos de idolatría que tienen que ver con las fornicaciones y la hechicería que tiene que ver más con aquellas cosas que te controlan, que dominan tu mente, que te tienen encantado, y puede ser incluso drogas, alcohol y toda práctica de conjuros. Luego, por último, vimos este último par que eran los idólatras y los mentirosos. Y también veíamos cómo la palabra de Dios nos dice que el que cree en ídolos cree en mentira. Y los que no quisieron reconocer a Dios se desvían tras la idolatría. Y todos ellos, dice la palabra, que tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Y bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy, que es la Nueva Jerusalén. Y empezamos a partir del versículo 9. Hoy sí vamos a avanzar varios versículos. Dice: vi entonces a uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Pero empieza con vino entonces. O sea que recuerden que él ya había visto que había descendido la santa ciudad. Y él estaba viendo esto y escuchando esta advertencia de que quienes no iban a poder entrar en la Nueva Jerusalén, cuando entonces viene alguien a él. Dice que ese que viene es uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y esto es importante, hermanas. Casi nunca nos especifica qué tipo de ángel es el que viene a hablar con Juan, porque el punto central es la visión de Jesucristo. Pero en esta ocasión sí lo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque recordemos que la vez anterior, que uno de estos ángeles, de los que llevaban las 7 copas de ira, habla con Juan, es ahí en Apocalipsis 17, versículo 1. Vamos a leerlo. Dice así: y uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y habló conmigo, diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Aquí hay algo que especificar. Mira, en el versículo 9 dice: este ángel, uno de los ángeles que tenían las 7 copas de ira, probablemente fuera el mismo, le dice: ven que te voy a mostrar a la desposada, la esposa del Cordero, en Apocalipsis 21:9. En Apocalipsis 17:1 le dice el ángel: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Ahora podemos encontrar el por qué en estas dos ocasiones se nos especifica quién era el que estaba hablando con Juan, porque hay una comparación y se marca una diferencia entre estas dos mujeres en sentido espiritual que están saliendo en escena. La primera, que fue en Apocalipsis 17, es una mujer ramera, y cuando estudiamos esta mujer ramera hablamos de una religión falsa, una religión que desvía a los que realmente creen. Y ahora vemos que este mismo ángel está diciéndole: ahora fíjate, esta que está aquí es diferente, no es como la anterior. Ahora esta mujer es santa, ahora ella es la esposa del Cordero, diferente a esa gran ramera. Quiere decir que entonces no se trata de una religión falsa, ni se trata de alguien que está fornicando y ahí prostituyéndose, sino que se trata de la auténtica esposa de Cristo. Por eso es importante que entendamos que este ángel fue el mismo que dio los dos diferentes mensajes para hacer este comparativo. Y bueno, continuemos en el versículo 10. Dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Bueno,
Detengámonos en y me llevó en el espíritu. Es que no debemos de olvidar que es necesario estar en el espíritu para poder recibir revelación de Dios. Bueno, Dios escogió a Juan para ver todas estas cosas que habrían de acontecer en el futuro. Algunas ya acontecieron y otras están por acontecer, pero todas eran futuro para el caso de Juan. Pero él estaba en el espíritu, como lo dijo desde el capítulo 1. Y en el versículo 10 del capítulo 21, él lo vuelve a especificar, me lleva en el espíritu, porque él continúa en el espíritu. Hermanas, no podemos recibir palabra de Dios, ni entender la palabra de Dios, ni ver nada claro de lo que Dios nos esté hablando o enseñando si no estamos en el espíritu. Por eso él podía notar la diferencia entre una ramera y la verdadera esposa de Cristo. Pero si nosotras no podemos hacer esta distinción entre lo falso y lo auténtico, es porque no andamos en el espíritu. Y podemos estar confundiendo a la esposa de Cristo con la ramera, o podemos estar confundiendo a falsas doctrinas con la palabra de Dios. Tengamos cuidado. Dice que en el espíritu lo lleva a un monte grande y alto. Y es que esto era importante porque tenía que ver algo que vendría de arriba. Por eso él tenía que estar en ese monte grande y alto. ¿Y qué le muestra cuando lo pone ahí? Se lo lleva en el espíritu a un monte grande y alto y le muestra la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Lo que les digo, él ve la diferencia de esta mujer ramera que es totalmente terrenal a esta mujer que ya era pura, santa, apartada para Dios. Ve una gran diferencia. Ahora él ve que esta ya no es terrenal, esta desciende del cielo, esta viene de Dios, porque recuerda que para este entonces que ya pasó el milenio y que ya estamos hablando de la eternidad futura, ya la iglesia ya se encuentra ahí arriba y hay acontecimientos que pasan aquí en la tierra donde la iglesia ya no se encuentra. Ella ya está con su Señor, ella ya resucitó, por eso la palabra también nos hizo énfasis en bienaventurados los que tuvieron parte en la primera resurrección. Y bueno, para este entonces ya pasaron las dos resurrecciones, tanto la primera como la segunda. Y la primera fue bienaventurada y la segunda, claro que no. Y mira, vamos a leer este mismo versículo 10 para entenderle un poquito más, pero en la versión Nueva Biblia Vida. Dice así: me llevó en el espíritu a la cumbre de un monte alto, y desde allí contemplé una ciudad que bajaba del cielo, de delante de Dios. Era la Santa Jerusalén, porque lo lleva al monte alto para que él contemple lo que ha de venir de arriba. Y él contempla a la Santa Jerusalén que baja del cielo. Vamos al versículo 11. Empieza diciendo que esta santa ciudad tiene la gloria de Dios. Y hermanas, no se puede ser santo si la gloria de Dios no está sobre nosotros. Y la única forma de que la gloria de Dios esté sobre nosotros es siendo santos. Es decir, que no se puede separar una cosa de la otra. No se puede decir yo veo la gloria de Dios y ando en inmundicia. Pero tampoco puedo andar en inmundicia después de haber visto la gloria de Dios. Necesitamos ver la gloria de Dios para vivir en santidad y por lo tanto reflejar la gloria de Dios, que es lo que pasa con la Nueva Jerusalén. Esta ya fue apartada, ya vivió en santidad, ya fue totalmente glorificada y transformada de tal manera que ahora tiene un cuerpo incorruptible y por lo tanto ahora ya tiene y refleja la gloria de Dios. Y quiero ir comparando este versículo, el versículo 11, en varias versiones. Primero, pero no lo voy a leer todo para que vayamos descubriendo parte a parte de lo que tiene este versículo. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, la primera parte. Dice, la ciudad brillaba con el resplandor de Dios. Es lo que les digo, hermanas. Al ser santa y al haber sido transformada, ahora brillaba, pero no por sí misma, sino con el resplandor de Dios. La versión traducción lenguaje actual dice, la presencia de Dios la hacía brillar. Es que por eso les digo, no podemos continuar en inmundicia después de haber visto la gloria de Dios.
Y cuando vemos la gloria de Dios, esta es la que nos santifica y nos ayuda a brillar. Continuemos con lo demás, miren. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Hasta ahí. Miren, la traducción lenguaje actual dice, la presencia de Dios la hacía brillar y su brillo era como el de una joya. Que está diciendo que el fulgor se refiere a un brillo, como lo dice la Reina Valera, y dice que se parece a una piedra preciosísima y nosotros lo entenderíamos más como una joya, pero una joya carísima, carísima, invaluable. Miren, Isaías 61 dice esto, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Hoy en día podemos reflejar la gloria de Cristo mirando el rostro del Señor. Y si nos ha amanecido, ¿qué quiere decir? Que como nos enseñó el apóstol Juan en sus epístolas, no andemos en tinieblas, porque no hay comunión de la luz con las tinieblas. Por lo tanto, si nosotros andamos en tinieblas, no tenemos comunión con Dios y por lo tanto no podemos resplandecer ni brillar con la luz de Dios, porque no nos ha amanecido, porque seguimos en tinieblas, hermanas. ¿Cómo brilla esta ciudad? Ahora brilla completamente, ya no a medias ni a veces, sino completamente brilla, porque le amaneció y ha sido totalmente transformada. En algún momento en la vida terrenal de cada cristiano nos amanece, porque andábamos en tinieblas, mas ahora andamos en luz, y eso nos lleva a iniciar un camino a la transformación total hasta que lleguemos a ser la nueva Jerusalén que brilla con la gloria de Dios y que es brillante como una piedra preciosísima, como una joya que ha sido pulida. Dice también en el versículo 11 que brilla como una piedra de jaspe, y esto de jaspe hay que entender que el jaspe que se conoce hoy es un poco opaco, por lo tanto los estudiosos comentan que no se trata de la misma piedra jaspe de aquellos tiempos, que es muy probablemente que la piedra de aquellos tiempos fuera distinta a la que conocemos hoy. Y es que hoy vamos a hablar precisamente de varias piedras que son difíciles de identificar hoy en día. En Apocalipsis 4:3 también menciona que la gloria de Dios es semejante al jaspe. Recuerda que en Apocalipsis 4:3 se está refiriendo al que está sentado en el trono. Y en Apocalipsis 21:11 se refiere a la Nueva Jerusalén. Pero ¿por qué sería que también se parece al jaspe, la gloria de Dios, al mismo tiempo que la Nueva Jerusalén? Volvemos al mismo punto, porque ella refleja lo que viene de Dios. Ella tiene la gloria de Dios, pero ella no posee en sí misma la gloria de Dios, sino que ella la refleja. Por eso decían también otras versiones, brilla por haber estado en la presencia de Dios, como una joya preciosísima, dice la traducción lenguaje actual. Y precisamente el que está sentado en el trono dice que es semejante a jaspe, y por lo tanto la Nueva Jerusalén también. El apóstol Juan en su epístola, en la primera epístola, dijo que un día veríamos a Cristo tal como es Él, porque seríamos semejantes a Él. Y esto es de lo que nos está hablando Apocalipsis 21. El ser semejantes a Dios y ver a Dios, porque hemos sido transformados a su semejanza total. Recuerda que desde el libro de Génesis el Señor quiso hacer al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. En Apocalipsis 21 tenemos el cumplimiento de ese anhelo de Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. También en el versículo 11 termina diciendo que la Nueva Jerusalén es diáfana como el cristal. Y vamos a buscar en el diccionario la palabra diáfano, que lo voy a buscar en el diccionario etimológico. Dice así: la etimología del adjetivo diáfano remite a diaphanus, un vocablo de latín medieval, aunque su raíz se halla en un término griego que puede traducirse como transparente,
Algo diáfano, por lo tanto, es aquello que permite el paso de la luz de manera casi total. Bueno, ¿cómo aplicamos este significado a la Nueva Jerusalén? Si diáfano significa transparente, haciendo referencia a aquello que permite el paso de la luz de manera total, es precisamente eso, que la Nueva Jerusalén no posee la luz, sino que la deja pasar y deja que se vea esa luz. Y Juan está viendo esa luz que pasa a través de la Nueva Jerusalén y es la gloria de Dios. Qué hermoso pensar que algún día seamos totalmente transparentes y que ya no haya ningún pecado en nosotros y podamos dejar pasar esa gloria de Dios en nosotros para que los demás la vean. Nuevamente vayamos a Apocalipsis 4 hablando del trono de Dios. Dice, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Bueno, dice que delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Nos dice que la Nueva Jerusalén es diáfana como el cristal, deja pasar la luz. Entonces entendemos que cuando nos habla de cristal, la palabra de Dios está haciendo referencia a esa característica diáfana que posee. Por lo tanto, el trono de Dios por delante tiene un mar que es diáfano como el cristal, que también deja pasar la luz para que se vea la gloria de Dios. Ahora avancemos al versículo 12. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Hasta ahí vamos a dejarlo. La Nueva Jerusalén deja pasar la luz que es la gloria de Dios, pero tiene un muro alrededor que es grande y alto. ¿Y esto por qué, hermanas? Porque no olvidemos que el versículo 8 nos habló de gente excluida que no puede pasar. Por eso es necesario que esta Nueva Jerusalén tenga un muro alrededor con puertas. Y ese muro no es pequeño como para que cualquier salteador pueda venir y traspasarlo, sino que es grande y muy, muy alto, para que nadie pueda traspasarlo. Esto es simbólico. Nadie va a estar ahí de colado en la Nueva Jerusalén. Tiene que pasar a fuerzas por la puerta. Pero si no pasa por la puerta, entonces queda fuera. La puerta sabemos que nos dice la palabra de Dios que la puerta es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí nos habla de 12 puertas. No se está refiriendo igual al Señor Jesucristo, porque inmediatamente nos dice a quién se está refiriendo. Nos dice que hay nombres inscritos en las 12 puertas, que son de los hijos de Israel. Pero antes de decirnos eso, nos dice que en las puertas hay 12 ángeles. ¿Y qué están haciendo esos 12 ángeles? Vigilando, hermanas. Vigilando que nadie se pase. ¿Recuerdas que también cuando el Señor expulsó a Adán y a Eva del Edén, puso ángeles que guardaran la entrada al Edén para que no entraran? Bueno, ahora estos ángeles están ahí guardando la entrada porque la Nueva Jerusalén también puede representarse como ese nuevo Edén donde podemos vivir. Y hay ángeles que impiden el paso para que los que no estén inscritos en el libro de la vida no pasen. Y la puerta ahora representa a los hijos de Israel, no la puerta principal de salvación, no, sino las puertas de entrada a esta Nueva Jerusalén. Porque te voy a decir una cosa, recuerda que el apóstol Pablo enseñó que la salvación viene por Israel, refiriéndose a Jesucristo, que era israelita de la tribu de Judá. Por eso se refería a que la salvación viene de Israel. Y también a que la palabra le fue confiada a Israel y que gracias a que pues ellos guardaron también la palabra y sobre todo el Señor, porque muchas veces ellos ni les importó, pero el Señor guardó la palabra a través del pueblo de Israel. Entonces es que podemos tener ahora la palabra de Dios. Y mira, vamos a hacer un comparativo de estas 12 puertas con el libro de Nehemías. Vamos a ir comparando algunos versículos. Miren, Nehemías capítulo 1 nos habla de cómo fue que
este hombre, copero del rey, de un rey pagano, se entera de que el pueblo de Israel, en la región de Israel, estaba en ruinas. Y él, comisionado por Dios y respaldado por Dios y con el anhelo de edificar, de reedificar la ciudad, él va a Jerusalén para pues edificarla. Ciertamente todo Israel estaba en ruinas, pero aquí prácticamente la misión y la función de Nehemías fue exclusiva para la región de Jerusalén. Y vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y las puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces, hermanas, la antigua Jerusalén estaba en ruinas. Ahora la nueva Jerusalén no puede estar en ruinas, al contrario, la nueva Jerusalén tiene muros grandes y muy altos que impiden el paso a los que sean inmundos. Y Nehemías, como les repito, fue comisionado para levantar esos muros, porque es muy importante que los muros estén altos y grandes para evitar que el enemigo entre. Bueno, algo importante, hermanas, es que la protección de la Nueva Jerusalén es eterna y que estos muros representan a la protección eterna y que el enemigo nunca, nunca, nunca más podrá derrumbarlos ni podrá traspasarla, porque recuerda que el enemigo ya está cumpliendo condena en el lago de fuego. Brinquémonos hasta Nehemías capítulo 12, versículo 27. Nuevamente hablemos del muro. Dice, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos y con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos de los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Bueno, ¿por qué les leo estos versículos, hermanas? Porque los muros son muy importantes. La Nueva Jerusalén tiene muros alrededor que impiden que salteadores entren. ¿Cómo lo podemos aplicar hoy en día a nosotras, hermanas? Si nosotras queremos, pues, empezar a hacer ese ejemplo de lo que ha de ser en el futuro, debemos de poner mucha atención a los muros. Los muros nos protegen de que el enemigo entre. Debemos de construirlos si es que están derribados. Y una forma de construir muros es en oración, en estudio de la palabra, andando en luz y no en tinieblas, cantando alabanzas, andando en el Espíritu, estando en comunión unos con otros, por lo tanto no dejando de congregarnos. Todo eso, hermanas, es súper importante para construir muros, pero si tú descuidas alguna parte de esas, estarás en ruinas y por lo tanto el enemigo podrá hacer contigo lo que bien le parezca. Una vez que tengas esos muros alrededor de tu vida, purifícalos, como dice el versículo 30. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, las puertas y el muro. ¿Cómo se purifican? Dedícalo de verdad a Dios. Pídele a Dios que al leer la Biblia no solamente la leas así porque sí, al orar no solamente ores así porque sí, sino que Él purifique tus palabras, Él purifique tu lectura, Él purifique tu comunión. También es importante, porque igual hay mucha gente que se reúne, pero ¿se reúne para qué? Y se congrega en las iglesias pues, para andar de chismosa o para andar contaminando a otros con tus ideologías, con tu libertinaje, compartiendo cómo eres más libertina que antes. No, esa no es forma de purificar los muros ni las puertas. Purifiquémoslos
hablando santamente. Purifiquémonos, dedicando realmente de todo corazón la lectura, el estudio de la palabra y la oración realmente a Dios. Mira, si vamos a otra cita, Salmo 51:18, dice: haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. El mismo Señor Dios quiere que los muros se edifiquen, que tengamos cuidado. Y una forma en la que podemos experimentar el bien de nuestro Señor es precisamente, Él nos ayuda a edificar estos muros. No lo vamos a hacer solas, necesitamos su ayuda. Salmo 22, vamos a leerlo todo, dice así, mira. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pidan por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Y bueno, este salmo lo que nos está hablando es precisamente de cómo Israel pierde esos muros y pierde por lo tanto la paz. Por eso dice este salmista: oremos por la paz de Jerusalén. Dice el versículo 6, pidan por la paz de Jerusalén, porque Jerusalén permitió que sus muros fueran derribados y por lo tanto ya no pudo estar en paz. Y esto nos puede ayudar a meditar cómo andamos nosotros, hermanas. Si andamos en paz o andamos todas inquietas en tinieblas porque no cuidamos nuestros muros, que eran súper importantes. Después viene lo de las puertas, porque estos muros sí tienen puertas y son 12 puertas. Y las 12 puertas de la Nueva Jerusalén no son las 12 puertas de la antigua Jerusalén, pero las voy a mencionar, fíjense, les voy a poner una imagen mientras al mismo tiempo les digo la referencia bíblica donde se encuentran mencionadas estas puertas. Miren, primero la puerta del pescado. Esta puerta la menciona Nehemías 3:3. Solamente voy a usar el libro de Nehemías porque es el que nos está ayudando a hablar de la importancia de los muros. La segunda puerta, la puerta de las ovejas, Nehemías 3:1. La tercera, la puerta vieja, Nehemías 3:29. Luego la puerta de Efraín, Nehemías 8:16. Siguiendo en quinto lugar por la puerta de la cárcel, Nehemías 12:39. Sexto lugar, la puerta del juicio, Nehemías 3:31. Séptimo lugar, puerta oriental, Nehemías 3:6. Después vamos con la puerta de los caballos, Nehemías 3:28. La puerta del valle, Nehemías 2:13. La puerta del muladar, Nehemías 2:13 también. La puerta de las aguas, Nehemías 3:26. Y por último, la puerta de la fuente, Nehemías 2:14. Bueno, ¿por qué les digo estas puertas? Y aunque estas puertas tenían diferentes usos, sí son un símbolo de lo que sería en el futuro la Nueva Jerusalén. No voy a hablar a detalle de lo que se hacía en cada puerta porque no terminaría el día de hoy, pero lo que sí quiero decir es que al ser 12, representa a las 12 puertas que vamos a tener en la Nueva Jerusalén, aunque como vemos aquí en la imagen, las 12 puertas pues no llevan un orden exacto, como sí lo va a llevar el orden de la Nueva Jerusalén. Miren, vamos a leer versículo 13. Dice: al oriente 3 puertas, luego al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Es decir que exactamente de cada lado tenía 3 puertas y no tenía ningún otro lado más. El muro quedamos que tenía que ser grande y alto, por lo tanto tendría que tener cimientos fuertes. Y viene la siguiente parte, ya sabemos que las puertas representan
a las 12 tribus de Israel. Y los cimientos, vamos a ver a quién representan. Dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es decir, que los 12 cimientos que están soportando los muros son los 12 apóstoles del Señor. Y bueno, ahora vamos a continuar con el versículo 15. Ahorita hablamos más acerca de los cimientos. Y el versículo 15 dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir. Y recuerden que esto de la caña de medir ya lo habíamos visto también cuando alguien tuvo que medir el templo. Apocalipsis 11:1 dice, me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y los que en él adoran. Ya habíamos visto que fue Juan en Apocalipsis 11 el que mide el templo, pero ahora ya no es Juan. Ahora quien mide directamente el templo dice que el que hablaba con él, pero ¿quién era el que estaba hablando con él? Pues recordemos en versículos anteriores, aquí mismo en Apocalipsis 21, que el que está hablando con él es el ángel, uno de los ángeles de las 7, que tenía las 7 copas de iras o las 7 copas de las plagas postreras. Y esto lo vemos, como ya lo sabemos, en el versículo 9. Él es el que ahora va a medir. Recuerden que dijimos, empezando este tema, que él va a hacer un comparativo, él va a ver la diferencia que hay entre la ramera que ya fue condenada, ya no existe, ella ya está en el lago de fuego también, ya no existe. Ahora está midiendo a la esposa del Cordero. Y lo único que hace no es para juzgarla, claro que no, porque el Señor pues ya juzgó a la iglesia, y lo que hace ahora es medirla para comprobar que efectivamente cumplía con todas las medidas, porque no va a carecer de nada. Dice que la caña de medir era de oro, y para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Entonces era de oro, porque lo que va a medir no va a ser cualquier cosa, no puede tomar cualquier cosa. Si ponemos atención entre la profecía de Ezequiel 40 y Ezequiel 43, más o menos nos vamos a encontrar lo mismo que en Apocalipsis 11 y Apocalipsis 21. Entonces, son citas paralelas. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 11 nos está hablando de cómo todavía tenía que medirse el templo y se dejaba pendiente el atrio no, porque ese iba a ser pisoteado por los gentiles. Y en Apocalipsis 21 ya es la nueva Jerusalén, la gloriosa, ya nadie va a pisar nada, todos los que habitan en esta santa ciudad son santos, y pasa así de la misma manera en Ezequiel 40. Ezequiel 40 nos va a hablar de cómo esta visión lo hace que mida para que vea cómo pues está carente. Ezequiel 40 y Ezequiel 43 ya nos habla precisamente de ese futuro glorioso, de la nueva Jerusalén. ¿Y por qué les digo eso? Porque dice en el versículo 7 que ya nunca más volverá a ser profanado su nombre, y que este sería el lugar para siempre para los hijos de Israel, que nuestro Dios habitaría para siempre. Eso no se ha cumplido, se cumplirá cuando se esté cumpliendo Apocalipsis 21. Y bueno, lo mismo que hizo Juan, que vio el mismo ángel que le habló acerca de la gran ramera, es el mismo ángel que ahora le habla sobre la esposa del Cordero. De la misma manera se tiene que medir a la iglesia falsa como se tiene que medir a la iglesia verdadera. Y bueno, van a ser diferentes medidas, obviamente. Y en Ezequiel pasa lo mismo, se mide en un templo profanado primero, y luego después él ve un templo ya lleno de la gloria de Dios. Vamos a continuar con el versículo 16. Dice, y la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y esto es bien importante, porque recuerda que cuando el Señor le pide a
Moisés hacer el tabernáculo. Bueno, el tabernáculo no era cuadrado, pero en sí el lugar santo y el lugar santísimo tenían dimensiones más o menos proporcionadas para que quedaran en cuadro, y justo tenía que poner el tabernáculo en medio de las tribus de Israel, y de cada lado tenía que ir 3 tribus de cada lado, 3 tribus del lado sur, 3 tribus del lado norte, 3 tribus del lado oriente y 3 tribus del poniente, oeste y oeste. Y lo mismo va a pasar con esta ciudad. Esta ciudad está justo como Dios lo indicó, porque ya después vemos que cuando vimos la ciudad de la Nueva Jerusalén, pues no tenía ese orden cuadrado, pero esta Nueva Jerusalén tiene exactamente lo mismo, mide de longitud o anchura, y mira, continúa diciendo, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura, la anchura de ella son iguales. Es decir, ¿qué significa esto, hermanas? Que por donde le quieras ver, ella es auténtica por todos lados. No mide más en una área de su vida y menos en otra área de su vida. No, como ha sido totalmente glorificada, ahora ella mide lo mismo exactamente por donde la quieras medir. De ancho, de alto y de largo. No importa por dónde la quieras medir. Mira, vamos a leer el versículo 16, pero la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando la midió, se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad medía 2,220 kilómetros de largo. Vean qué cantidad. Aquí nos dice 12,000 estadios. 2,200 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Ahora yo creo que lo que nos está diciendo en cuanto a la medida no es porque exactamente sea una medida física, porque recuerda que ya estamos hablando de cosas gloriosas. No nos vamos a quedar con la medida equivalente en kilómetros, no, porque realmente, como les digo, no creo que se esté refiriendo a que exactamente midan 2,220 kilómetros. Esto nos dice que es grande, pero vamos a quedarnos con la medida de 12,000 estadios. En lugar de convertir estos 12,000 estadios a kilómetros, como lo hizo la Nueva Traducción Viviente, vamos a ver que nuevamente se menciona el 12. Otra vez el 12. Recuerden que el 12 es número de gobierno, es decir, que por donde a ella la midan, ella tiene autoridad, porque ella da el ancho por todas partes, ella cumple con las medidas por todas partes, y por eso ella tiene autoridad, por eso ella tiene ahora la capacidad de estar en cierto lugar. Ahora ya puede, claro, todo esto por medio de Cristo, puede vivir en los lugares celestiales. Versículo 17. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Otra vez, la Nueva Traducción Viviente vuelve a convertir esta medida en metros. Mira, después midió el grosor de las murallas, que eran de 65 metros, según la medida humana que el ángel usó. Por eso dice aquí en la Reina Valera, medida de hombre, la cual es de ángel. Es decir, que había una coincidencia en esto. Un hombre que ahora tenía la capacidad de ser como ángel. Recuerda que el mismo Señor Jesús, cuando los que le tentaron acerca de la resurrección le preguntaron que si una mujer se casaba con varios maridos, ¿no? Porque quedara viuda varias veces, ¿cuál de ellos sería su marido en la eternidad? Y el Señor Jesús le dice, no, la cosa no es así, no funciona así, sino que cuando el hombre resucite serán como los ángeles, que no se casarán ni se darán en casamiento, sino que pues serán siervos del Dios Altísimo. Entonces aquí nos está diciendo que ya, al ser una medida de hombre, pero que también es una medida de ángel, nos está diciendo que ahora esta ciudad, la Nueva Jerusalén, es una ciudad formada por los que antes habían sido totalmente humanos y ahora tenían la capacidad de ser como ángeles en esta vida eterna, como el Señor mismo lo dijo en su palabra.
Y sigamos en el 18. El material de su muro era de jaspe. Otra vez el jaspe. El jaspe se encuentra nuevamente ahí. El material de su muro. ¿Por qué? Porque sabemos que el jaspe es una piedra que se utilizó para representar el trono de Dios y por lo tanto tiene que ser parte del muro. El muro es lo que resguarda esta ciudad y la misma ciudad tiene que tener jaspe. ¿Por qué? Porque refleja la gloria de Dios. Como dijimos, esta es diáfana como el cristal, es decir, deja pasar la gloria de Dios a través de ella. Dice, pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio. Otra vez vemos semejanzas entre el trono de Dios y la Nueva Jerusalén. Oro puro semejante al vidrio limpio. Nos habla de santidad, que ella está reflejando la santidad de Dios. Versículo 19. Voy un poco a prisa porque son símbolos que ya conocemos. Versículo 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Entonces ya volvamos a los cimientos. Ya terminamos con las puertas, terminamos con el tamaño y volvamos a los cimientos. Los cimientos del muro. Recuerden que el muro es ancho. Dice que mide 65 metros y que es una medida que antes era de hombre y ahora ya es una medida angelical, ¿no? Por lo tanto son muros anchos. Ya nos dijo también aquí mismo que eran muy altos y grandes. Entonces son muros anchos, tienen que ser soportados por un cimiento igual de grande. Y entonces viene este cimiento que está formado por 12 partes. Todos son importantes porque tienen que soportar este gran muro de esta gran ciudad. Entonces vamos a ver que para empezar están adornados con toda piedra preciosa. Y nos empieza a describir cada uno de los cimientos y vamos a leerlos rápidamente y luego hacemos una comparación. Dice, el primer cimiento era de jaspe, por eso dice, están adornados de toda piedra preciosa. Es decir, que ya nos va a enlistar estas 12 piedras preciosas que adornaban estos 12 cimientos, que ya sabemos que los 12 cimientos representan a los apóstoles de Cristo. Bueno, los apóstoles de Cristo eran parte del pueblo de Israel. El pueblo de Israel representa a las puertas, porque recuerda que de Israel viene la salvación. Pero los 12 apóstoles fueron como esas piedras preciosas, porque en una época en la que el pueblo de Israel no recibió la palabra, 12 de sus apóstoles sí lo hicieron. Y bueno, obviamente no contamos a Judas el traidor, sino que el 12º apóstol sería el apóstol Pablo, que fue elegido posteriormente por el Señor. Bueno, empecemos. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Bueno, vamos a hacer una comparación utilizando unas citas del Antiguo Testamento de lo que es el pectoral, porque me llama la atención que el otro lugar donde aparecen estas piedras preciosas es en el pectoral, en el efod del que llevaba el sumo sacerdote Aarón, y se parecen, es muy similar a las piedras preciosas de la Nueva Jerusalén. De hecho, estas piedras preciosas, no todas exactamente, también las vamos a encontrar en la creación del ángel que había sido guardián de la gloria de Dios, que fue el mismísimo Satanás. Y él, cuando ve que él tiene estas piedras preciosas, se corrompe. Bueno, este no va a ser el caso de la Nueva Jerusalén, porque ellos ya fueron probados, ya pasaron por todo lo que tuvieron que pasar aquí en tierra, para ahora ser revestidos de todas estas piedras preciosas, porque la Nueva Jerusalén representa a todo el pueblo de Dios y tiene las puertas, aun cuando las piedras preciosas representan a los apóstoles, pues no olvidemos que esas piedras preciosas también sostienen a la Nueva Jerusalén, que es la iglesia, la esposa de Cristo. Bueno, vamos a Éxodo capítulo 28, versículo 15. Y vamos a ver cómo se parece el efod a la Nueva Jerusalén. Y recuerda que este efod lo llevaba el sumo sacerdote en su pecho, muy cerca de su corazón. ¿Y quién es nuestro sumo sacerdote? Jesucristo.
¿Y quién nos lleva muy cerca de su corazón? Pues nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es su esposa amada la que ahora tiene estas piedras preciosas. Miren, vamos, dice: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrada y doble de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. El pectoral será doble y cuadrado, de 22 centímetros de lado. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra, una hilera de cada piedra de sárdica, un topacio y un carbunclo, la segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante, la tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista, y la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como las grabaduras de sello, que cada una con su nombre serán según las 12 tribus. Y bueno, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué similitudes podemos encontrar? Para empezar, recuerden que tenía que ser 3 tribus de cada lado del tabernáculo. Y dice esta que tiene 12 cimientos con las 12 piedras, pero también dice que tiene 3 puertas. No, que tiene 12 puertas, 3 de cada lado, para que hagan un total de 4 grupos. Igual, 4 hileras de piedras preciosas que llevaba el efod para que fueran, bueno, aquí no se puede una de cada lado porque están cuadradas, pero efectivamente así está el pectoral cuadrado. Miren, vamos a verlo aquí en la lista. Las características del pectoral y de la Nueva Jerusalén. En Éxodo 28:16 dice que era cuadrado. En Apocalipsis 21:16 dice que será en cuadro. 28:17 Éxodo dice que es de piedras preciosas. Y el 21:19 nos dice que está adornado con piedras preciosas. Es decir, que todo lo que vemos en Éxodo es sombra de lo que ha de suceder en el futuro. 28:21 con los nombres de las 12 tribus grabadas. 21:12 nos dice que con los nombres de las 12 tribus y los 12 apóstoles, los 12 tribus en las puertas y los 12 apóstoles en los cimientos. Y vamos a ver ahora la similitud, pero de las piedras preciosas. Ahí las pongo en pantalla, las piedras preciosas del pectoral, y todas aparecen en Éxodo 28, del 17 al 20. Ahí las tenemos. Luego les puse del lado derecho las piedras preciosas de la Nueva Jerusalén, igual de Apocalipsis 21:19 hasta Apocalipsis 21:20. Bueno, solamente 2 versículos. Y con estas flechitas les señalé cuáles piedras coinciden tanto en el pectoral como en la Nueva Jerusalén. Ahí se las puse de diferentes colores. Por ejemplo, voy a empezar con el topacio, que lo tenemos ahí en segundo lugar en la lista de el pectoral. Dice Éxodo 28:17, nos dice que la primera hilera tiene que tener topacio, mientras que si nos vamos a la lista de la Nueva Jerusalén, en el lugar número 9 nos vamos a encontrar igual que había topacio en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Y así, bueno, podemos ver que los que coinciden es el topacio, la esmeralda, lo digo un poco más lento para que ustedes lo ubiquen con su vista, el zafiro, el ágata, el amatista, el berilo, ónice y jaspe. Pero aquí en esta lista no tenemos absoluta coincidencia. Miren, hay 3 que no coinciden. Por ejemplo, la sárdica no se encuentra en la Nueva Jerusalén, el carbunclo tampoco, ni el diamante. Por otra parte, la Nueva Jerusalén tiene cornalina, cristólito y crisopraso, que tampoco se encuentra en la lista del pectoral. Me puse a investigar estas piedras preciosas, sobre todo estas 3 que nos hacían falta, y dije, bueno, pues a lo mejor, muy probablemente,
sea que tienen otro nombre, porque veamos que ha pasado muchísimos años. Les vuelvo a repetir que hay que entender que las piedras que están aquí nombradas como jaspe, como ágata, no son las mismas piedras que conocemos el día de hoy. Era mucho más difícil conseguir esta clase de piedras en aquel entonces, también por la dificultad y la escasez y porque no había los avances tecnológicos que tenemos hoy, ¿no? Y bueno, aquí en esta otra lista les marqué que lo único que encontré fue que el nombre de cornalina o la piedra de cornalina puede identificarse ya sea con el diamante o con la sárdica, pero no encontré ninguna similitud con el carbunclo, ni con el crisólito, ni con el crisopraso. Entonces, bueno, no sé, eso se los tengo que decir honestamente, no sé si efectivamente estas tres, sárdica, carbunclo y diamante, coincidan con cornalina, crisólito y crisopraso, o se trate de piedras diferentes. Bueno, y les vuelvo a repetir cuáles son: las 12 del pectoral, las 12 de la Nueva Jerusalén, y bueno, ya para que no tengan tantas rayitas y vean si coinciden o no coinciden, y aparte se vea un poquito más grande. Continuemos entonces. Dice el versículo 21, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de ellas, de las puertas, era una perla, y la perla también. ¿Qué significa? Cuando la Biblia nos habla de una perla, nos habla de una perla de gran precio. Obviamente sabemos que es el Evangelio. Y si las puertas llevan las 12 perlas, es decir, que ellas llevaron, la única forma de entrar por medio de estas puertas es a través del Evangelio. No se puede llegar a la Nueva Jerusalén si no se ha creído absoluta y totalmente en el Evangelio. No hay forma, hermanas, no hay forma que podamos entrar ni por nuestras buenas obras, ni porque tengamos alguna capacidad mayor a los demás, o porque seamos más lectores de la Biblia, o porque demos más ofrenda y más diezmo. No, hermanas, la única forma de entrar a la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, es por el Evangelio, por esta perla de gran precio. Y no es que haya dos evangelios, sino que por donde quieras entrar es por el Evangelio. Si quieres entrar por el oriente, por el Evangelio. Por el sur, por el Evangelio. O sea, es cuadrada, recuérdate. Tiene las mismas medidas por todas partes. No hay forma en que entres de otra forma. Su muro es muy alto, muy grande. La única forma de entrar es por la puerta, y la puerta es el Evangelio. Terminemos con la última parte del versículo 21 y lo vamos a dejar hasta aquí. Dice, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como de vidrio. Y aquí, ¿qué nos está diciendo, hermanas? Recuerden que esto es una promesa que se habla mucho. Calles de oro, mar de cristal. Esto está dentro de la Nueva Jerusalén, no en el cielo. El cielo no es así. A veces pensamos que el cielo tiene calles de oro y mar de cristal. No. La que tiene calles de oro y mar de cristal es la Nueva Jerusalén, así que no es literal, sino que es en sentido figurado. El oro tuvo que ser pasado al fuego para ser purificado, y por lo tanto queda totalmente transparente para dejar pasar la gloria de Dios. Así que no nos equivoquemos pensando que vamos a estar ahí en calles de oro, literalmente, brincando y siendo felices. No, nos habla de santidad, nos habla de pureza, nos habla de haber sido pasadas por fuego, y que ahora ya podemos con toda confianza estar morando dentro de los muros de esta santa ciudad. Recuerden que todo esto es en un idioma literario, no tal cual absoluto, sino que representan alguna otra cosa. Siempre en sentido espiritual, hermanos. Y bueno, vamos a dejar este tema hasta aquí. Después continuamos. Avanzamos varios versículos, pero bueno, no fue tan difícil porque ya conocíamos algunos significados. Y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Amado Señor Jesús, una vez más te damos gracias porque tú nos permites estudiar tu palabra. Ya casi estamos por terminarla,
bueno, el libro de Apocalipsis, y te damos muchas gracias, Padre, muchas gracias por esto. Te pedimos que nos ayudes a ser así, Padre, a ser íntegros por donde nos miren, a vivir en santidad, a buscar reflejar tu gloria, a que todo lo que hagamos sea en miras de eso que viene en el futuro, porque sabemos que sin lugar a dudas se cumplirá, porque tú eres fiel y verdadero, y lo que prometes lo cumples. Nosotras queremos ser parte de esa nueva Jerusalén. Ayúdanos, Padre, ten misericordia de nosotras, y que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de tu santo nombre. Bendice a cada mujer que escuche este audio. Transforma su corazón para vida eterna, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.